¿Qué va, Saluda. Esteban? ¿Cómo estás? Qué bien, bien, Esteban, en cuarentena, Sí, como siempre. como todos, ¿no? Bueno, un gusto hablar contigo. A ver, un montón de cosas. A ver. Primero, ¿es peor la pandemia o Macri? Alberto dijo esto. ¿Qué es peor? No, él no dijo eso. Él dijo que Macri, aún sin pandemia, sin coronavirus, había generado en el primer año de gobierno, creo que era algo así, más desempleo que se había generado durante este gobierno con coronavirus. Es cierto. El coronavirus naturalmente tiene consecuencias sobre la economía. ¿Qué quiere decir sobre la economía? Sobre la actividad productiva. En consecuencia también tiene efectos sobre el trabajo. Y lo que dijo el presidente, y es fácil verificarlo porque los datos oficiales están, que el desempleo debido a las medidas que se han tomado, como la de los ATP, como las que procuran ayudar a las pymes para que no despidan a gente, el desempleo, digo, a pesar de todo esto, es inédito, ha tenido un descenso inferior al que tuvo el gobierno de Macri. Sí. Te criticó mucho Brandoni, Ricardo, la semana pasada, post marcha del 17 Sí, de agosto. ¿Te sí. molestó? ¿Te dolió? ¿Es un correligionario? Me imagino que es un No, amigo. A ver. no, es un amigo, sí, no comparto para nada lo que él dice, no coincido con él, pero no es que no coincida ahora, ya hace rato que no coincido. Sí. Incluso cuando yo tenía posiciones autónomas respecto de mi partido, pero no de las ideas de mi partido, y criticaba ciertas decisiones que se tomaban desde el gobierno del PRO y que eran avaladas por mi partido, él también discrepaba conmigo. Bueno, lamentablemente la realidad terminó dando la razón a quienes decíamos que la Unión Cívica Radical cometía un grave error cuyas consecuencias pagaban los argentinos, avalando decisiones que nosotros creíamos que no eran las que había que tomar para resolver los problemas que se heredaban. Sí. Creo que ahora va a pasar lo mismo. Ricardo, ¿qué te parece? Hay una marcha convocada para el miércoles, mientras estamos viendo la imagen de Brandoni y Hernán Lombardi en la convocatoria del lunes 17 de agosto. Hay una marcha convocada para el miércoles por el tema de la reforma judicial. ¿Cómo lo ves eso? No digo cosas muy distintas de las que Sí. dije respecto de la del 17, ¿no? Para mí esa marcha, si bien era un conglomerado que reunía a personas muy heterogéneas, con pensamientos muy heterogéneos, ¿eh? Y reclamos muy heterogéneos, incluso contradictorios entre sí, y, bueno, tenía ciertos denominadores comunes. El primer denominador común, o la cosa que compartían todos, es la imprudencia, la irresponsabilidad. Los derechos, por supuesto que están reconocidos en la Constitución, el derecho a manifestarse, pero deben ejercerse con responsabilidad también, o con prudencia, claro. No hay una ley que te dice, estás obligado a ser prudente, estás obligado a ser responsable, no. Pero me parece que si sos republicano en serio, tenés que actuar con prudencia. Y la verdad que ese tipo de manifestaciones en un momento en el que parece que estamos viviendo el pico en la evolución de los contagios del coronavirus, ese comportamiento no es prudente. Ricardo. En ningún lugar del mundo es prudente. Y por el otro lado, perdón, me parece egoísta. Me parece egoísta también. Sí. ¿Por qué? Porque vos... La marcha fue egoísta y la que viene también, ¿eso me decís? Sí, creo que se puede decir lo mismo. Digamos. Bien. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que vos si querés descuidarte y enfermarte, bueno, lo podés hacer, pero tenés que tener en cuenta las consecuencias que puede tener tu descuido, porque podés transformarte en un vehículo de contagio y a eso no tenés derecho. O podés contagiar a los médicos que si te contagiaste tienen que atender por tu imprudencia, y a eso no tenés derecho. O puede, si todo el mundo actúa de manera irresponsable, se colapsa el sistema de salud, con lo cual no solo el coronavirus va a ser mucho más letal, sino que van a ser letales muchas otras enfermedades. Sí. Y a eso nadie tiene derecho. Claro, no hay una ley, por supuesto, no hay una ley que diga vos tenés que ser responsable, tenés que ser altruista, tenés que ser solidario. No hay una ley que te obliga a esas cosas. Pero si vos sos una persona que valorás no solamente las instituciones de la República, sino también los valores republicanos, no podés andar convocando a marchas. Además, si todos hiciéramos lo mismo, ¿qué creen? ¿Que no puede el oficialismo convocar a una marcha? ¿Qué creen? ¿Que no puede hacerlo? Ricardo, Por otro lado, las cosas que vi allí, ¿no? Sí, Las cosas que vi en esas marchas. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, la horca. Por ejemplo, Sí. decían que venían a defender la libertad de expresión, que nadie puede seriamente, solamente alguien que está alucinando puede decir que está amenazada la libertad de expresión en la Argentina. Eso es realmente
no tiene ningún sustento, ninguna consistencia esa afirmación. Por ejemplo, los que dicen que este gobierno no es democrático porque toma decisiones que no son las que a ellos les gustan. Hay un sector de la derecha argentina que creen que si los gobiernos no aplican políticas neoliberales, políticas económicas como las que conocimos desde el año 2015 al 2019, no son gobiernos democráticos. Por ejemplo, los que decían que se vayan ya, están un poco ansiosos los muchachos. Y yo sé que no todos los que estaban allí coincidirán con esas manifestaciones, claro, pero deberían aislarlos, ¿no? No, Ricardo, no es bueno que la Unión Cívica Radical aparezca pegada a ese Bueno, a propósito de eso, Ricardo, a ver, la Unión Cívica Radical hoy está, si se quiere, en distintas formaciones políticas con mirada electoral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. E incluso dentro de Juntos por el Cambio, también hay algunos que están más cerca de la posición dialoguista y otros de la posición más dura. Ahora, está claro qué diferencia cada uno. Mi pregunta hacia vos es, ¿y qué une hoy a la Unión Cívica Radical? Mirá, yo creo que, a ver, yo te voy a decir lo que veo yo, lo que yo reclamo de la Unión Cívica Radical. No voy a hablar de los demás. Voy a decirte lo siguiente. La Unión Cívica Radical tiene que ser responsable en el ejercicio de la oposición. Eso está bien. Y hay algunos que no lo son. No me pidas que dé nombre. Hay algunos que en su disputa por liderar a la derecha con el PRO, bueno, se han enganchado en una lógica de oposición muy dura. Cornejo, Ricardo, lo digo yo. Está disputando antes, la diferencia respecto de lo que pasaba hasta que perdió las elecciones el PRO es la siguiente. El radicalismo le había cedido al PRO el liderazgo electoral. Ya no se lo cede más, ahora se lo disputa. Y esa disputa por el liderazgo de la derecha hace que se comporten algunos actores de ambos partidos de manera muy dura con el gobierno, de manera muy poco constructiva con el gobierno, porque creen que el que es más duro es el que va a liderar el espacio de la derecha. Bueno, Ricardo, hay otros que no actúan de esa manera, perdón, pero lo importante, porque no es solamente una cuestión de formas o modal, no, es una cuestión de fondo también. Lo importante es que además de ejercer la oposición con responsabilidad y con prudencia, sin atribuir malas intenciones, sin descalificar al adversario, que eso también es republicano, sin engañar en el debate público, además que sean progresistas las posiciones del partido. Porque yo he visto que las posiciones que la Unión Cívica Radical viene sosteniendo desde, lamentablemente, lo tengo que decir, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández, bueno, de radicales no tienen nada. Ricardo. Incluso, sí, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando se habla de debate de ideas, vamos a debatir ideas. Sí. ¿Qué te parece la reforma judicial? Yo, mirá, lo mismo de siempre, lo mismo que pensé siempre. ¿Saben ustedes con qué argumento se crea Cambiemos? Porque Cambiemos es una fuerza... Pero pará. El proyecto de reforma, ¿está bien o está mal? Pero te voy a explicar, porque si no parece que fuera una ocurrencia mía. ¿Sabés cuál fue el argumento por el cual se creó Cambiemos? Porque había que reparar el daño que había sufrido la justicia. Ese era el argumento. No había nada que estuviera por encima de eso. No había nada ninguna diferencia que no fuera necesario postergar en nombre de la reparación del daño que habían sufrido las instituciones. Y bueno, ¿ese daño se reparó? No, 4 años del gobierno del PRO y siguen las cosas igual. Entonces le pregunto a los radicales, ¿por qué no es necesaria ahora una reforma judicial? Bueno, lo que dicen es que es necesaria una reforma, pero no esta. Por eso focalizaba la pregunta. Bueno, la que ellos quieren. ¿Cuál es? ¿Por qué no la hay? Porque si la hubieran hecho en los 4 años anteriores de gobierno, tal vez ahora no estaríamos discutiendo una reforma. Han utilizado varios argumentos. Uno de los argumentos que han utilizado es que no es una demanda prioritaria para la sociedad. Como si eso fuera relevante. Si mañana la sociedad pide la pena de muerte, que hay que salir corriendo, agregar a la plataforma del partido la pena de muerte. Me parece que nosotros tenemos que tener ideas con cierta autonomía. No es que la sociedad es la única que puede decir qué es lo que hay que hacer. También los políticos, ¿no? Porque me parece que supone lo contrario una alteración de la lógica propia de la dirigencia política. Bien. Pero yo digo esto, mirá, dicen que no es importante. 9 de cada 10 argentinos desconfían de la justicia, más que nada de la justicia federal y no de todo. ¿Eso no es grave?
Muy. ¿Eso es muy. grave o no es grave para un país? Sí, Le muy. pregunto a la audiencia. Y a usted. Sí. Muy grave. Ahora, algo que no es grave, Sí. que es tan grave, no es prioritario. ¿Cómo es la cosa? Algo que decían hace 5 años que era gravísimo, que justificaba que se reunieran fuerzas que entre sí no tenían nada que ver, ahora ya no es grave. No, yo no creo eso. Y por el otro lado decían que esta reforma lo que pretendía era garantizar impunidad. Que me digan un artículo. Uno. Yo vi que le preguntaban a Sapsay, que había dicho eso, en las audiencias. Yo me las vi a las audiencias, ¿sí? A Sapsay le preguntaron, dígame un artículo, a partir del cual usted me puede decir que funda su sospecha. Dijo, no, esta ley no, yo hablo de las que van a venir. Bueno, eso no sé. Ricardo, gustazo enorme hablar contigo. Te mando un abrazo inmenso. Ricardo Alfonso.